En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación del catecismo básico para adultos. Y hoy vamos a ver la templanza, la virtud de templanza. Hemos visto que hay virtudes, diferentes tipos de virtudes, las virtudes naturales adquiridas y las virtudes infusas. Las virtudes infusas son, junto con la gracia, el bautismo y la confesión bien hecha después del pecado mortal, fe, esperanza, caridad. Estas virtudes nos unen con Dios. Las virtudes morales infusas son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy vemos la virtud de la templanza. Y bien, la templanza, ¿qué es? Es la virtud que nos hace usar con moderación de los bienes de este mundo. Con moderación, con sabiduría, con inteligencia. De otra manera dicho, la virtud de la templanza frena las pasiones y los deseos desordenados, especialmente los sensuales, y modera el uso de los bienes sensibles. Entonces esta virtud también es importante. La templanza modera el apetito concupiscible es deseos, tener deseos que impele, que impulsa a buscar el gozo o el placer sensible por medio de las pasiones que nacen de él: amor, deseo, gozo, odio, tristeza. Entonces esta virtud también es como, ¿cómo se llama? El que guía el carro de los caballos, ¿no? Tiene todas esas cosas en su mano, tiene la cuerda, modera el amor, el deseo, el gozo, el odio, la fuga, la tristeza. Las pasiones del apetito concupiscible, como también las del apetito irascible, de la ira, antes del pecado original estaban sujetas a la razón y al dominio de la voluntad, que se servía de ellas para querer y hacer el bien. Importante, antes del pecado original, el cuerpo, en otras palabras, obedecía totalmente al alma y el alma a Dios. Había un orden, ¿sí? Había un orden. Ahora, después del pecado original ya no tenemos este orden, lo hemos perdido. Hay un problema. Entonces, mediante esas virtudes tenemos que recuperar de un cierto modo este orden, esta armonía. Entonces, antes del pecado original había orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, y el alma obedecía a Dios, a la razón, y la razón a Dios, pero ya se perdió. Y hoy, por desgracia, debido a que la gente ya no cree en el pecado original, entonces no saben esas cosas, no saben de esas cosas. Es una lástima, ¿no? Después del pecado, las pasiones se rebelan contra el dominio de la razón y de la voluntad, y tratan de arrastrar al mal a las facultades superiores. Las virtudes de la fortaleza y de la templanza devuelven el dominio a la voluntad y sujetan las pasiones. Entonces, educar a un niño en la fortaleza, en la templanza, es caridad. Por ejemplo, si usted compra a un niño todos los juguetes que le gustan y donde quiera que vaya, pues le hace daño. Si usted cede frente al capricho del niño todo lo que le hace daño. La virtud de la fortaleza y de la templanza devuelven el dominio a la voluntad y sujetan las pasiones. Hay mujeres que les quema el dinero. Apenas ve algo, compra, aunque no lo necesite. Y cuando necesita algo ya no tiene dinero. No es correcto. La fortaleza modera las pasiones del apetito irascible, de la cólera. La templanza las del apetito concupiscible. La templanza modera especialmente las pasiones y los deseos sensuales, es de los sentidos, que incitan a buscar los placeres de la gula y de la carne. La templanza ejerce este dominio por medio de las virtudes, que son sus partes subjetivas, integrantes o potenciales. Vemos esto. ¿Cuáles son las partes subjetivas de la templanza? Son la abstinencia, abstenerse, la sobriedad, usar las cosas con razón, la castidad, la virginidad. Entonces, las partes subjetivas de la templanza son la abstinencia, que modera el placer anexo a los alimentos. Por eso hay abstinencia de carne los viernes. Abstinencia, modera el placer anexo a los alimentos.
Y no solamente la carne, pero uno puede abstenerse de muchas cosas. Bueno, si algo le gusta mucho, bien, poco a poco abstenerse para dominar esta cosa. La sobriedad, ¿qué es? Regula conforme a la razón el placer que se experimenta en el uso de las bebidas. Experimentar las bebidas embriagantes y evita el vicio de la embriaguez, la sobriedad. Si uno tiene la desgracia de tomar, de ser borracho, de caer en esas cosas, bien hace falta abstenerse. No tener ni una gota de alcohol en su casa, no ir donde se toma. Y donde estás, un lugar, si tomas, va a decir, mire, el doctor me lo prohíbe. Doctor, es tu razón también, tu inteligencia, o el sacerdote que te jaló las orejas cuando una vez te confesó de borrachera, por ejemplo. Estas cosas son peligrosas. Sobriedad, regula conforme a la razón el placer que se expresa con el uso de las bebidas. En sí tomar un vaso no es malo, no es pecado, pero no llegar a la embriaguez. La castidad, ¿qué es? Modera los placeres del tacto y vence la lujuria. La castidad modera los placeres del tacto y vence la lujuria. Con la castidad están unidas la continencia que resiste a los deseos inmoderados del sentido. Dios hizo hombre y mujer, Dios hizo el matrimonio, Dios puso esto en todos los animales para producir la vida, pero de ahí no haces esclavo de esto. Modera los placeres del tacto y vence la lujuria. Con la castidad están unidas la continencia que resiste a los deseos inmoderados del sentido. Y la virginidad, que es la voluntad firme de abstenerse para siempre de cualquier placer sensual, conservando la integridad corporal. Entonces, son 4 las partes subjetivas de la templanza: abstinencia, sobriedad, castidad, virginidad. Ahora hay una cierta, ¿cómo se llama?, castidad en el mismo matrimonio. El matrimonio cristiano es santo. Los esposos hacen obra de Dios, pero se hacen obra de Dios y no imitar los perdidos. ¿Cuáles son las partes integrantes de la templanza? Son el pudor, la honestidad, la continencia, la humildad, la modestia, la mansedumbre, la clemencia, la sobriedad. Qué maravilla, ¿no? Entonces las partes integrantes de la templanza son pudor, honestidad, continencia, humildad, modestia, mansedumbre, clemencia y sobriedad. Vemos esto. El pudor hace temer el vituperio que proviene de los actos deshonestos. Es una cierta vergüenza de hacer cosas malas frente a los demás. Por ejemplo, cuando Santa Blandina fue echado ahí en el circo a una vaca furiosa, la vaca vino, la levantó y la hizo caer. Y quedó desmayada la santa mujer. Muchacha, jovencita, quedó desmayada. Y cuando se despertó, se dio cuenta que su rodilla estaba descubierta por la caída, ¿no? ¿Qué hizo? Tuvo pudor, se cubrió el cuerpo. Por eso una mujer cristiana cubre su cuerpo, el hombre también, cubre su cuerpo, cubre sus pechos, cubre sus hombros, cubre sus espaldas, y cuando está sentada debe cubrir las rodillas. Cuando una mujer se siente y su rodilla está descubierta de hacia arriba, es correcto. Cuando hay una boda, por ejemplo, unos 15 años, vienen las mujeres pobrecitas el más corto que puedan. ¿Y por qué? ¿Para qué? Eso no es impúdico, no es pudor. El pudor debe cubrir su cuerpo, debe cubrir, así es. Y hoy ya no hay pudor en la sociedad, por desgracia. Ustedes saben esas cosas, es tremendo. Actualmente hay vestidos, el otro día vi en el bus, una persona realmente tiene una ropa que toma la forma del cuerpo como fuera piel de un animal. Muestra todo, tal cual, como si fuera desnuda. Es gravísimo esto. Y todo esto empezó en los países protestantes. El protestantismo o es radical a la exageración o es liberal al otro lado. No hay ese equilibrio, no es correcto. Entonces, el pudor hace temer el vituperio que proviene de los actos deshonestos. Entonces, uno le da pena que los demás ven lo que no deben ver. Uno debe vestirse incluso correctamente hasta en su propia casa, no solamente en la iglesia, en la calle.
Una mujer bien vestida honra a Dios y da el ejemplo. Si hace calor, pero da ejemplo. Un día dije a alguien de vestirse mejor, me dijo, padre, hace calor. Le dije, el purgatorio sí era más, el infierno mucho más. Entonces, bueno. La honestidad o amor al decoro que resplandece en la moderación de los deleites del tacto y del gusto. Honestidad o amor al decoro que resplandece en la moderación de los deleites del tacto y del gusto. La continencia, dijimos, resiste a los deseos inmoderados de los sentidos, especialmente contra la lujuria. La humildad, ¿qué es? Caray, otra virtud muy interesante que está en la templanza. La humildad nos induce a reconocer lo que somos, pobres pecadores, criaturas y no dioses. Se le opone a la soberbia, orgullo, que comprende la vanagloria, la ambición y la presunción. No hincharse de orgullo inútilmente. Humildad nos hace reconocer lo que somos. De hecho, humildad viene de humus en latín, la tierra. No somos tierra, somos criaturas. Se le opone a la soberbia, que engendra la vanagloria, ambición y presunción. Porque una persona, supongamos, va a casarse, va a hacer un gasto tremendo, que durante 10 años va a pagar interés de este gasto. Es una tontera. Es una tontera, eso no se hace. ¿Por qué? Y porque es imprudente. Dar gracias al Señor por una buena comida, es algo moderado, sí, pero de ahí está tan gasto. Es una tontera. Es orgullo, es falta de humildad, falta de prudencia. Uno no tiene el derecho de ponerse bajo deudas por cosas de este tipo. Y hay gente que se muestra rico y no lo es. Vive a costa ajena. Tiene el carro del año. Y sí, pero si debe pagar 20 años, 3 veces el precio casi, no sé. O digo, pues no sé, pero cuesta, ¿no? Hay otra virtud que es la modestia. Modestia, ¿qué es? Modera la modestia los actos exteriores, según la razón, como el modo de vestir, caminar, jugar, reír, etcétera, etcétera. Modera esos actos exteriores. La mansedumbre, ¿qué es? Ser manso, ser dulce, amable. Mansedumbre, que mantiene la ira dentro de los límites de la razón. Uno tiene que enojarse a veces, pero tiene que autodominarse también, no perder control. Mansedumbre. La clemencia, interesante esto, induce a mantener las penas y los castigos dentro de los límites de la justicia y no exagerar, y hasta perdonar. Y la sobriedad, que modera el deseo de saber. Sobriedad. A la comida, bebida, también saber, ¿no? Uno tiene que conocer lo que tiene que conocer y no perder su tiempo en cosas que no son necesarias. Noten esto, el que no sabe vencer la gula, difícilmente dominará la lujuria, la sensualidad. El que no sabe dominar la gula, difícilmente dominará la sensualidad, la lujuria. Se cuenta que San Macario, habiendo recibido como regalo un hermoso racimo de uvas, lo dio a su vecino de celda, que estaba enfermo. En vez de probarlo, se lo regaló a otro monje, y a otro, y así sucesivamente, hasta que habiendo recorrido todo el monasterio, el racimo volvió a San Macario, que lloró de alegría al constatar el espíritu de mortificación que animaba a sus monjes. Entonces, todos querían tenerlo, pero se vencieron en no probarlo. Un arrendatario de la baronesa de Santa Juana de Chantal tuvo el descaro de negar una deuda a su cargo y de acusar a la santa de haber arrancado la página del registro donde había sido anotado el pago. Entonces la acusa de mentirosa a la santa. Dice, usted arrancó la página donde estaba esto. Bueno. El yerno de la santa, que presenció la escena, quería dar una paliza, pues pegarlo. Pero la santa lo detuvo diciéndole, hijo mío, ¿qué haces? ¿Qué sería de nuestro Señor si Dios no quisiera perdonarnos las ofensas que le hacemos cada día? Y volviendo al ofensor, amigo mío, sed un poco más caballero, le dijo,
mientras le hacía un pequeño signo de la cruz en la frente. El pobrecillo cayó a sus pies, confesando su deuda, confesando su mentira. Entonces dijimos que la templanza es la virtud que frena las pasiones y los deseos, especialmente los sensuales, y modera el uso también de los bienes sensibles. Por ejemplo, hay gente que hace deudas y no tiene ningún patrimonio y tiene que pagar durante años intereses. Esto es contra la templanza. Hemos dicho que la parte subjetiva de la templanza son la abstinencia, la sobriedad, la castidad, virginidad. Y las partes integrantes son pudor, honestidad, continencia, humildad, modestia, mansedumbre, clemencia, sobriedad. El que no sabe vencer la gula difícilmente dominará la sensualidad. Entonces, dominarse. Y por eso la iglesia que es madre, puso el ayuno, la penitencia de Cuaresma para hacer un esfuerzo. Y todo esfuerzo ayuda. Bien. Ahora quiero añadir unas virtudes del Evangelio que practican los religiosos, las religiosas. Las virtudes evangélicas son virtudes que se refieren a las virtudes cardinales y que se hallan especialmente recomendadas en el Evangelio. Son 4: humildad, pobreza, castidad, obediencia. La humildad es una virtud que nos hace reconocer nuestros defectos y referir a Dios lo poco bueno que haya en nosotros. San Mateo 6, 1, 4. La humildad es la virtud que nos hace reconocer nuestros defectos y referir a Dios lo poco bueno que haya en nosotros. La pobreza es una virtud que nos inclina a desprender nuestro corazón de los bienes de la tierra para atribuirlos solo a Dios. Los religiosos han este voto de pobreza. San Mateo 6, 19. La castidad es la virtud que nos mueve a evitar los placeres prohibidos y a usar con moderación de los permitidos. En 1 Corintios 7, 1, 7, 8, 32, 34, esta habla del matrimonio también ahí, y de la, de la castidad. Y la obediencia es una virtud que nos mueve a obedecer las órdenes legítimas de todos nuestros superiores, considerándolos como representantes de Dios. Esto quería decirles acerca de esta virtud. Ahora necesitamos ver un poco más las pasiones y los vicios, pasiones y vicios. Esto vamos a verlos en la charla siguiente. Entonces, concretamente, toda virtud se fortalece en la medida que uno la ejercita. Si usted corre el primer día, no corre mucho, pero si corre cada día un poco, al final va a correr mucho, aunque sea persona mayor, ¿sí? Y las virtudes, dijimos, infusas, se pierden todas por el pecado mortal, menos fe, esperanza que queda por misericordia de Dios, pero que nos sirven, nos salvan sin la gracia, sin la caridad. Cuando uno se confiesa, recupera todo eso, ¿sí? Pero estas virtudes son germen, tiene que ejercitarse en la práctica de los actos para fortalecerse. Y el que tiene la caridad en lo concreto tiene todas las virtudes. ¿Por qué? Porque la caridad es amor de Dios del prójimo y evita todo pecado. Los hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, por favor suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y también en YouTube FSSPX Costa Rica tenemos muchos temas espirituales. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare y tenga siempre la caridad de enviar esos audios a otras personas para que conozcan más su fe católica y mejoren.